serían en ese entonces. Sí. En la época ya estaba la población ya un poquito más grande, ¿no? Sí, vivimos ahí, jugaba y teníamos cancha. Había hasta cuarto grado, quinto y sexto ya no había más. Entonces tuve que ir a Santo Tomé. Y terminé la primaria en la escuela 141, la escuela provincial, la que está frente a la plaza Santo Tomé. Ahí hice los últimos, grababa la primera. Era el problema que tenían los chicos, llegaban a cuarto grado y tenían que irse o a Santo Tomé o a Apóstoles, ¿no? Exactamente, ese era el tema. Bueno, después que terminé la primaria, intenté ingresar a la escuela secundaria, ¿no? Y terminé la carrera de maestro. ¿En Santo Tomé? En Santo Tomé. ¿En la escuela normal? La escuela normal. Entonces somos maestros normal nacional, porque eran pocas las escuelas nacionales con la carrera de maestro en ese entonces, ¿no? Había Posada, Santo Tomé, Paso Los Libres, y después ya Entre Ríos, ¿no? Eran muchas las escuelas que había normales. Flamante maestro y seguramente con ganas de trabajar y agarrar los primeros pesitos. ¿Qué hacen? Claro, sí, después que me recibí de maestro, vine para acá, agarré alguna suplencia, trabajé en San Carlos un tiempito también, y después ingresé al Banco Provincia, trabajé como 8 años en Banco Provincia. ¿Se acuerda el gerente cuando ingresa a trabajar o algunos compañeros del banco? No me acuerdo. El gerente cuando comenzó a trabajar era un muchacho Moreira, de apellido Moreira. Después sucedieron unos cuantos gerentes, estuve con don Joel Sosa y terminé mi carrera a los 8 años con un señor Ricciotti que vino de Cruz Patio. ¿El banco está ubicado donde está actualmente o no? El banco estaba ubicado en la esquina de La Valle y Bonplan. Ahí esa esquina estaba el Banco Provincia. Y entre otros compañeros lo tuve a Emilio Acuña, Horacio Ledesma, y después otros que venían de afuera, ¿no? ¿Y cómo eran venir a trabajar ahí al banco y después cómo era la vida cotidiana en Virasoro? ¿Cuál eran las salidas? ¿Cuáles eran sus gustos? ¿Le gustaba el fútbol? ¿Qué? La vida cotidiana prácticamente más que nada era el fútbol lo que había. La cancha estaba acá frente a la comisaría y recién había unos cuantos cuadros de fútbol, entonces esa era. Y después a la noche a pasar un rato en alguna confitería, la única que había, la de Tata Soto, ¿no? A cortar la noche como vivíamos. La confitería de Tata Soto, hoy donde está ubicado el casino, donde además ahí paraban los Singer, ¿no? Comenzaron a parar los colectivos Singer ahí en ese lugar, sí. Todavía cuando la ruta ni se hablaba de asfalto, ¿no? Ahí paraban los Singer. Y también los corta distancias, a Apóstoles, a Santo Tomé, a Apóstoles, digo en Santo Tomé, Posadas, Paso Los Libres. Y después los famosos, el de Garavino, de medio kilo. Sí, ese era el movimiento entonces. Pero era la vida de pueblo, ¿no es cierto? Así que esa confitería hacía de restaurante, de bar y hasta bailaban ahí, ¿no? Sí, también se hacía baile ahí, era completa. Don Atilio, ¿y de qué cuadro era hincha acá en Virasoro usted? Atlético. Atletista. Atletista, sí, todo. ¿Algunos dirigentes que recuerde del Atlético? Sí, en mi época eran todos dirigentes, una palabra ahí. Pero los presidentes de clubes entonces estuvo Regino Lovera, creo que Moacir Silva también fue presidente de la Atlética. Mucha gente nombra a don Moacir Silva como un hombre que hizo muchos aportes a la comunidad, ¿no? Sí, cierto, muy cierto. Moacir Silva es primo hermano mío, le dijo una hermana de mi madre. Babá le trajo a Moacir a Virasoro. Y comenzó a trabajar en la Casa Suiza también. Ahí inició su carrera comercial.
hizo mucho aporte, fue intendente municipal, presidente de comisión de fomento desde aquel entonces. En la época de él se creó la usina y se inauguró el Banco Provincia también, gobierno de Pirallín y Neveiro. Además, don Atilio, yo me imagino que todo por hacer en Virasoro, la energía, el agua, hasta la iglesia, en fin, todo estaba por hacer y seguramente ustedes se involucraban en distintas comisiones porque entre todos fueron logrando las cosas, ¿no es cierto? Sí, colaborábamos en todas, como no, era parte del quehacer del pueblo, ¿no? Tanto la comisión de la iglesia, también como la primera comisión que se reunió para el funcionamiento de la escuela normal. Eso fue una idea de un grupo de gente acá, ¿no es cierto? Que había ya la necesidad de la gente que tenía que ir a hacer la secundaria afuera, ¿no? El principal promotor era un señor de apellido Gómez, que era gerente de banco. Ese era el que aportó con la idea, y después nos reuníamos. Y un día fue al banco y nos dijo, bueno, muchachos, la escuela normal, sí o sí, hay que llevarle adelante. Y entonces me preguntó a mí, dice, ¿qué te animás a llevar vos? Dijo, dice, yo voy a llevar instrucción cívica, cultura democrática en aquel entonces. Después había un muchacho, un muchachito de Corrientes, Saúl le llamaban, ese llevaba geografía. Y a mí me tocó llevar historia. Y aportamos, por lo menos como 2 años, 3 años, íbamos a dar clase. Qué importante, porque aquellos que se tenían que ir afuera para seguir la secundaria, con la visión de este grupo de gente de Virasoro, pensando en el futuro, crean esta escuela normal, y justo un año especial hoy, aunque se está cumpliendo 50 años, 2011, ¿no? ¿Se acuerda la primera directora de la escuela normal? La primera directora fue la señora Negra Aire, Diva Aire de Núñez. Ella fue la primera directora. Aparte estuvo una señora Clarita Chonca, esposa de Negro Báez, también trabajó. Ñata Rodríguez, Clara Báez de Pérez, y otro más, hay otro, no me acuerdo, el señor Vignolo, y un cura que venía cada 15 días a dar misa acá, también aportó bastante. El padre Smigel se aportó bastante también para la escuela. Claro, porque recordemos que bueno, que en esos tiempos, bueno, no existía la parroquia, venían los curas a dar misa en determinados lugares. Acá, cuando la cuenta por la Ferré, había un galpón grande ahí sí era el lugar de la misa. ¿Dónde está actualmente Willy Basili? Exactamente, ahí había un galpón de la familia Corrales Pisatier, ¿no? Entonces había una campana afuera. Cada vez que aparecía el cura había que ir a tocar la campana, ¿no? Bien como vida del pueblo, digo, ¿no? Don Atilio, y seguramente usted vivió aquella época dorada de las exposiciones del Cebú, cuando venían muchos estancieros en aviones, y era todo un acontecimiento, sí, para el pueblo. Todo un acontecimiento, sí, me acuerdo muy bien. A la casa de mi padre siempre estuvo más o menos, anduvo en la ganadería, ¿no? Pequeña escala, pero siempre estaba. Y en mi casa paraban la gente que venía a organizar los almuerzos, ¿no? Era un mestre, un cocinero y un ayudante, paraban en casa. Y tal así que en un galpón de casa, ahí se guardaban los elementos de cocina, mesa, todo ahí. Pero venía mucha gente. Tal y así que la hotelería de aquel entonces no existía, ¿no? Había únicamente la pensión de Benigno Navaja, que está al banco, ¿no? Y el ferrocarril mandaba unos coches dormitorios. Entonces ahí la gente pernoctaba, pasaba la noche. Pero mire qué dato, así que en la estación había unos coches dormitorios. Coches dormitorios mandaban periódicamente. Don Atilio, mucho se nombra a un
famoso comisario Atalía Ramos, ¿algún parentesco? Mi padre. ¿Don Atalía fue su padre? Atalía Ramos fue mi padre, sí. Fue en 2 periodos comisario de Virasoro. En el 47 y después creo que en el 52 fue nuevamente comisario. Sí, fue en 2 periodos. ¿Y dónde estaba la comisaría, se acuerda usted? La comisaría comenzó en el 47 y estaba viendo donde está la parroquia ahora. Era una casa de barro, había unas plantas de naranjo. Ahí estaba la comisaría primeramente. Y ya en el gobierno de Piragini, de intendente estaba Moacir Silva, ahí se edificó la comisaría acá. Nosotros tenemos en la presentación de nuestro programa distintas fotos de aquellos tiempos, y hay una foto a mí que me llama la atención, que es todos unos asadores hacia la estaca y está don Atalía Ramos ahí, así que se ve que también era una persona que era muy sociable y que se relacionaba con todo el mundo. Mi padre se relacionaba mucho, tenía muy buena gente, a todo el mundo se relacionaba, ¿no es cierto? Pero tenía cierta deferencia en la atención a la gente de afuera que venía siempre. Yo por eso siempre digo que mi casa parece que era fogón de estancia, porque vivía prendida el fogón todo el año. A cualquier hora llegaban la gente, ¿no? Amigos de papá, gente que pasaba ante cruces. Aparte, él fue uno de los primeros taxistas en Virasoro. Tenía un Forá. Entonces esa gente que venía de afuera, de las estancias, por ejemplo, el Aguapeí, que no venían por ruta, no venían por tren, una semana antes nacía el telegrama: llego tal día, tal hora. Entonces le esperaba y se le llevaba. Así que siempre firme ahí en la estación esperando con el Forá. Los Beaves, los Contes, los Usini, toda eran gente ocupada en el servicio. Pero mire qué historia. ¿Y él cuando era el comisario, en qué se movilizaba? ¿A caballo o tenían algún vehículo? No tenía, no. Él tenía el Forá, él, que con eso muchas veces se movilizaba, ¿cierto? Pero más que nada era a caballo las rondas que hacían, ¿cierto? Entonces se manejaba mucho eran encargados de los distintos destacamentos, que se llamaba meritorio. Había uno en Cabuipoí, y había otro en Garaví, entonces manejaban con eso. Garaví ya dependía directamente de Santo Tomé, pero acá toda la zona dependía de Virasoro. Y me imagino también que con un padre como comisario, muchas veces por ahí había que salir de urgencia. Le hago una consulta, porque en ese entonces los estancieros tenían mucho como medio para moverse, avionetas, porque los caminos no eran buenos. ¿Una vez algún accidente cercano donde hubo que movilizarse? Bueno, avionetas prácticamente no habían poco. Esta era una señora piloto llamada Carola Lorenzini. Hacía la travesía creo que ella se dedicaba más a vuelos de exhibiciones, y estuvo trabajando en Concordia y pasaba a Posada. Entonces, en el transcurso de esto, en un campo que se llama Nazareno, se le fue el avión, perdió y cayó en el medio del bañado, y un paisano vio cuando el avión cayó y vino a Virasoro a pedir auxilio y fue mi padre, fue con mi paisano eso, y llegaron hasta el lugar, pero con mucha peripecia, ¿no? Y lo sacaron a la mujerita. ¿Estaba viva? Sí, estaba bien, perfectamente bien, no le pasó nada, ¿no? Porque cayó en el Fufadal. El avión planeó perfectamente bien y estaba viva, ¿no? Con mucho susto, ¿no? Pero le sacaron, el lomo de caballo le sacaron, le trajeron hasta una estancia que se llama Loma Alta.
Ahí la salón el camión y vino a Virasoro. Sí, era una mujer que era muy famosa en exhibiciones aéreas. Y lo que habrá sido después sacar el avión, y además capaz que en algún medio de los que había antes quedó reflejado la historia. Claro, en la revista esa que se llama La Hora, era un medio periodístico, una revista, creo que era quincenal. Ahí sacaron la fotografía de mi padre que le levantan al aviador en la gropa del caballo, ¿no? Y está, mamá tiene guardado, hace cuánto, esto ocurrió casi en el 39, 41 por ahí, y lo tiene guardado hasta ahora en casa, esa revista. Era de participar en los primeros carnavales de Virasoro. ¿Te referías a mi persona? Sí, participó en alguna comisión, sí, algo. Hasta bailamos la comparsa y todo. Sí. En las comparsas participaba plenamente, ¿no? En la organización, tal es así que aprendimos a tocar el tambor con unos muchachos que venían de Santo Tomé. Había un muchacho que se llamaba Zambó. Eso nos enseñaba a tocar el tambor y la demás instrumentos. ¿Tambores que hacían ustedes? Tambor que hacíamos nosotros, sí. La carroza, todo hacía, pero nos esmerábamos en hacer esas cosas, ¿no es cierto? Hacíamos, con todos los pocos recursos que teníamos, hacíamos lo posible para que salga bien. Las ayudas oficiales eran pocas, así que había que hacerlas bastante al muque todo, ¿no? ¿Y el curso dónde se hacían? En la calle principal. ¿De tierra? Era tierra. Quedábamos unos bichos después que terminaba pero que bailaba. Y además, bueno, me imagino que se jugaba mucho al carnaval. Se jugaba mucho con agua. Generalmente los bailes se hacían en un club social que había allá abajo donde está la casa ahora de las Marías. La casa allá abajo, la de... Frente a la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura. Había un club social que se llamaba Renacimiento. Entonces ahí se organizaban los bailes. ¿Con orquesta? Sí, tenía orquesta afuera. ¿Y se bailaba qué, tango, chamamé? Bailaba todo, mucha música brasilera. Siempre estuvo influenciado por la música brasilera, ¿no? Y después, allá en principios del 70, la gran obra para Virasoro, que fue el gimnasio municipal, ¿no? Ya prácticamente en esa época los bailes ya se realizaban en las pistas, ¿no? Ya prácticamente el gimnasio únicamente para acontecimientos más importantes, para bailes, pero el carnaval poco y nada de carnaval. Ya había unas cuantas pistas, entonces la gente se desparramaba de las pistas, ¿no? Sí. Don Atilio, usted mencionaba que estuvo 8 años en el banco. Sí. ¿Sale del banco y cuál es la actividad? Bueno, yo generalmente siempre llevé, cuando trabajaba de maestro, siempre fui buscando una actividad privada, haciendo alguna cosa buena, ¿no? Ya era comprando cerda, cuero, que despachábamos, venían compradores de Santo Tomé, don Antonio Silva, y despachaban todo a Buenos Aires, a Puerto de Buenos Aires. Y así comencé la actividad comercial. Después cuando me fui ya organizando, entonces ahí comencé más en forma la actividad privada. Comencé con una sodería. Yo era chiquito y no me acuerdo patente de su sodería, y me acuerdo los esqueletos que se usaban, ¿no? Usaba esqueletos de hierro para el vino, ¿no? ¿Y hacía la soda usted mismo, eh? La soda, sí. ¿Cómo se llamaba? No, había un muchacho que nos cargaba y todo, nos puso el nombre de la soda del sapo podrido. Pero así en chiste, ¿no? Cuidamos, teníamos buena vertiente. Ahí en donde estoy viviendo yo, hay un pozo hasta ahora de que sale el agua bien cristalina, ¿no? Esa vertiente nunca secó. Hasta ahora están, que está bien debajo del negocio de Megatón, ahí está la vertiente. Dice que esa vertiente en épocas antaño era donde se detenían las caravanas de carreta que hacían
del sur al norte, a Posadas, ahí traían a pastorear los bueyes de las carretas, por el agua tan linda que tenían, ¿no? Qué historia. Y bueno, y todos los días salían la distribución de la soja a las casas. Partíamos con carrito que llamábamos charreco, le ponían una rueda de goma, y era diario el reparto. Después fuimos anexando lino, todos los productos, ¿no? Y a medida que fui haciendo más, fui el único que tuvo permiso en la María para entrar con bebida. ¿Iba con una estanciera usted? Primero iba con una estanciera roja. Después compré un 350, cuando las cosas fueron mejorando compré un 350. Iba todos los sábados ya. Hasta que la gente se fue desparramando, no fui más. ¿Algún empleado de esa etapa suya que usted diga, este fue de fierro, me apuntaló y siempre estuvo al lado poniendo el hombro? Tuve muchos chicos buenos, prácticamente todos chicos buenos. Gente que se ha criado a mi lado. Y es muy probable que es una herencia que la familia legó, ¿no es cierto? Porque tenemos la experiencia en este momento, la gente que trabaja con mis hijos, lo primero que hacen es ponerse la camiseta de la empresa, ¿no? Y todos siguen para adelante. Nunca tuve un problema de juicio ni nada. Cumplían la etapa y jamás hubo problema con ellos. Muy buenos chicos. ¿Y usted cuando se independiza, toda su etapa laboral, a qué edad se casó? Yo me casé a los 28 años. ¿Y se va a vivir dónde? Acá en Virasurunga. ¿Pero en qué casa? Vivía en una casa que era por la calle Manuel Ocampo, casi en cruz con frente a la japonesa. Ahí vivía. Una casa de Julio Fernández que había ahí. ¿Alquilaba? Alquilaba ese. ¿Y la casa propia cuándo llega? Y la casa propia llega con uno de los primeros créditos hipotecarios. Crédito hipotecario que eran a 30 años. Me agarró la 1050, me agarró todo eso, yo seguía pagando cuotas. Tal y así que terminé pagando cuotas de 14 pesos, 15 pesos, hasta los 30 años pagué cuotas. ¿Y se acuerda algún albañil que haya trabajado en su casa? Sí, bueno, el albañil de ese entonces era Feletti, ya, porque había que aguantarla hasta que vengan las certificaciones del banco. Y en casa trabajó Festein, Carlito Festein, Negro Cabral, ellos trabajaron en casa. ¿Hijos? 3 hijos. ¿Acá en Virasoro, con partera, con algún doctor? No, acá con doctores, con todos. Los primeros que nacieron en Posadas, en una clínica allá. Y la que nació acá, y la hija menor, Carolita, nació en el hospital. Hoy ya mozos grandes con sus actividades. Sí, gracias a Dios, se han creado bien, y por lo menos trabajadores todos, ¿no? Con emprendimiento en la vida, así que estoy muy satisfecho y contento de tener los hijos que tengo, ¿no? Don Atilio, y bueno, ¿y hoy cómo es su vida? Sí, bueno, hago una vida de jubilado, no, pero tampoco no estoy. Siempre hago una cosa acá, por ejemplo, acá hago la parte administrativa, acá controla. Después siempre salgo afuera, tenemos en Ixtuyangó, escuela, en Posadas. Entonces siempre salgo afuera a ir a dar una vuelta, a ver cómo marcha la cosa, pero miro por afuera sin meterme en nada. Ya no somos muy menesteres de las precisidades de la actividad. Le propongo un ping-pong de preguntas que siempre nos gusta hacer. ¿Cuál fue su primer auto? Una Chata Forá modelo 29 que le llamamos la tijereta. ¿Dónde la compró?
Le compré a Miguel Vega. Eso fue mi primer acto. Amigos esos